Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bueno, vamos a empezar hoy con nuestra segunda sesión de trabajo relacionada a la práctica y manejo integrado de plagas. Como les comentamos en el video de inducción, elegimos algunos temas centrales y puntuales para poder trabajarlos. En este caso les trajimos algunos registros, algunos documentos, tanto de la categoría número 4 y de la categoría número 5, que están relacionados con el manejo integrado de plagas. ¿Cómo vamos y qué vamos a planificar en el manejo integrado de plagas? La norma nos pide que tenemos que definir las responsabilidades, tanto del personal interno como del personal externo. En este caso, en el manejo integrado de plaga, tenemos por lo general un proveedor externo que nos brinda este servicio. Las responsabilidades de este proveedor las tenemos que tener documentadas y descritas, ¿sí? Después vamos a tener un plan de capacitaciones que vamos a hacer para nuestro personal. Lo que hicimos con Julio es armar un registro de plan de capacitaciones para todas las capacitaciones que tengamos en el programa de Inocuidad. Las podemos tener todas registradas en un mismo registro y las vamos a planificar mes a mes a quiénes van a ser los destinatarios, quién va a ser el responsable. Después vamos a tener un cronograma puntual de manejo integrado de plagas, de todas las actividades que se van a hacer relacionadas a las que realiza el proveedor, y también podemos agregar las que realizamos nosotros desde el banco. Por lo general los proveedores nos ofrecen un cronograma de cómo va a ser las diferentes aplicaciones o las diferentes actividades que van a hacer en nuestro banco. Podemos agregar nuestras responsabilidades y nuestras actividades. Lo que recomendamos es firmar este cronograma para poder establecer las responsabilidades y ya dejarlas por escrito. Bien, la norma nos solicita que tengamos algún tipo de documentación. La documentación está relacionada con la habilitación del proveedor, la primera que les trajimos acá como ejemplo. Que esta es la documentación que nos presentó Quito. Tenemos en la parte superior quién es el organismo responsable de emitir esta habilitación, y después tenemos, lo que es muy importante, la fecha de emisión y de vigencia. Con respecto a los productos, lo que nos solicita la norma y es ley, como hablábamos en capacitaciones anteriores, es la etiqueta del producto. Tenemos que tener la etiqueta de todos los productos que se apliquen para el manejo integrado de plagas. Esta etiqueta tiene información que es relevante, tenemos que leerla, ¿sí? Tenemos que aprenderla y saber esta información. Y después otro de los documentos importantes son las hojas de seguridad, ¿sí? Las hojas de seguridad tienen la información relacionada, como lo dice su nombre, a la seguridad. Entonces también tenemos que leer las hojas de seguridad. Como para poder reconocerlas, la gran mayoría de las hojas de seguridad tienen 16 secciones, ¿sí? Esto es información muy relevante y fuente de capacitación. Cuando planifiquemos nuestras capacitaciones relacionadas al manejo integrado de plagas, las hojas de seguridad son una información muy valiosa para poder hacer estas capacitaciones. Otro tipo de documentación es la ficha técnica. Puntualmente acá lo que voy a rescatar de la ficha técnica, bueno, hay información de la ficha técnica que puede que se repite en las hojas de seguridad o en la etiqueta, pero puntualmente acá lo que tenemos es el registro del producto, ¿sí? Bien, además, lo que nos solicita la norma son los certificados de capacitación. Para quienes vengan a brindar el servicio, tenemos que tener los certificados relacionados como operadores sanitarios del control de plagas, y además los certificados de buenas prácticas de manufactura. En el caso de que nuestros proveedores no tengan este certificado de buenas prácticas de manufactura, podríamos, o no estén capacitados, desde el banco podríamos hacer esta capacitación, pero es importante, porque estamos trabajando con alimentos, en un lugar donde hay alimentos, que tengan esta segunda capacitación, ¿sí? Vamos a tener un listado, y lo debemos tener, el listado del personal que está autorizado. Este listado tiene que estar en el ingreso del banco para saber quiénes son los que están capacitados para poder realizar, o autorizados para poder realizar el servicio de manejo integrado de plagas. Hicimos un registro también. En este registro lo que hicimos con Julio es agregarles todas las constancias de capacitación o los certificados que nos pide la norma, para saber si, con nombre y apellido, quiénes son los que están autorizados. Quien cumpla con todas las capacitaciones, pues vamos a saber que es una persona que está autorizada y que va a poder ejercer el servicio, ¿sí? Bien, otro de los registros que vamos a realizar para el manejo integrado de plagas, toda esta información se las vamos a compartir, es un inventario de plaguicidas almacenados. No hicimos este registro porque los 5 bancos nos refirieron que ustedes no almacenan
plaguicidas en los bancos que nos almacenan, pero tengamos en cuenta que en el caso de que en algún momento se almacenen, tenemos que tener un registro y además tenemos que aprender a tener un buen almacenamiento de estos productos, ¿sí? No lo vamos a desarrollar por lo que les comenté recién. Todas las capacitaciones que se hagan, nosotros tenemos un plan, un cronograma, las tenemos que tener registradas. Lo mismo que hicimos con el cronograma, en este caso hicimos un registro de las capacitaciones donde unificamos todas las capacitaciones relacionadas a inocuidad para tener un único registro, no solo las que son relacionadas al manejo integrado de plagas, sino el resto todas juntas. Lo importante de todas las capacitaciones es que debemos realizar una verificación, ¿sí? Entonces, por eso en este sector pusimos unas columnas que están relacionadas a la verificación y vamos a verificar uno a una de las personas que fueron capacitadas, dependiendo de la capacitación, no tiene por qué ser un examen, ni tiene por qué ser una pregunta, dependiendo del tipo de capacitación, la vamos a verificar. Entonces, ¿cómo se verifica? Una vez que se realiza la capacitación, planificamos quizás a la semana esta verificación, tenemos que definir quién lo va a verificar, cuál va a ser el método de verificación y cuál es la fecha que se realiza. ¿Cuál es el resultado? Si es efectivo, sabemos que esta persona está capacitada, por ejemplo, en buenas prácticas de manufactura, lavado de manos. Si vemos que no comprendió los contenidos o quedan dudas, es una manera de reprogramar o reforzar las capacitaciones que nosotros tenemos planificadas. Cuando hacemos una capacitación, esto todos los bancos lo tienen, hacemos un registro de asistencias donde registramos quiénes fueron los instructores, quiénes asistieron y en este caso, en este registro, podemos hacerlo firmar de que participaron en la capacitación. Otro de los registros que nos pide la norma es el plano de las instalaciones, donde vamos a tener ubicadas todas las trampas. Esto es algo que nos los va a entregar el proveedor. Bueno, se tiene que hacer en conjunto con el proveedor. Vamos a identificar todos los tipos de trampas y dispositivos que vamos a tener en las instalaciones del banco y nos va a servir para poder hacer un control. Por ejemplo, si en el banco se realiza una obra o una refacción, tenemos que tener en cuenta cómo deben estar, una vez terminada esa refacción, todos los dispositivos y trampas. Todas las visitas que nos realiza el proveedor las tenemos que tener registradas, ¿sí? Y cuáles son los servicios que se realizan en esa visita, ¿por qué? Para que después lo podamos contrastar con nuestro cronograma y poder controlar que no falte ninguna aplicación, por ejemplo, o algún tipo de control. ¿Cómo podemos nosotros identificar cuando identificamos todos nuestros hallazgos relacionados al manejo integrado de plagas, podemos tener los avistajes que puede ver nuestro proveedor cuando viene mes a mes al banco de alimentos, o podemos tener los avistajes que todo el personal interno del banco podemos encontrar relacionado a las plagas, ¿sí? Todos estos avistajes los tenemos que tener en un registro, ¿sí? Y tenemos que hacer un recuento, puede ser una plaga observada o puede ser la actividad de la plaga, y en función a eso vamos a poder hacer nuestros análisis de tendencia. Bien, esta es toda la documentación que les comentamos que les preparamos, son sugerencias. Lo que les pedimos por favor es que nos envíen sus documentos y los vamos a revisar en la sesión que vamos a hacer en la reunión todos juntos, y entre todos vamos a poder compartir los documentos y poder editar o simplemente despejarnos dudas sobre estas temáticas. Les agradezco mucho, nos vemos en unos días en nuestra sesión.